Por favor, abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 28. Mateo queda 39 libros después de Génesis, o 26 antes de Apocalipsis, ahí lo va a encontrar. Y vamos a ir al último libro, al último capítulo del primer libro, al último capítulo de Mateo, que es el capítulo 28. Y vamos a hablar acerca de el gran mandamiento, la gran compasión, la gran comisión y la gran omisión. Todo eso está relacionado. Pero permítanme orar primero al Señor. Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Conocedores, Señor, de que por nuestros propios medios nada podemos hacer. Eso es una realidad. Entonces, Señor, nos acercamos bajo la guía del Espíritu Santo, porque Él es el único que nos puede movilizar. Nosotros podemos escuchar 1000 sermones acerca de movilizarnos, 1000 sermones acerca de evangelizar, y nosotros no mover un dedo. Solamente tú, Espíritu Santo, quien convences de pecado, de justicia y de juicio, nos puedes llevar a la acción. Y eso es lo que rogamos, que tú, Espíritu Santo de Dios, hables a nuestra mente y a nuestro corazón y a nuestro espíritu el día de hoy. Amén. Sí, la última vez que estuve con ustedes estuve hablando acerca de un problema mayor del hijo mayor. El hijo mayor tenía un encargo y era de cuidar a la familia, cuidar a su hermano menor. Pero todas las personas, todas, sin excepción, todos en las Sagradas Escrituras, todos los hijos mayores fueron un desastre. Todos fracasaron en su esfuerzo de cuidar, de proteger a su familia. Por eso fue necesario que el Padre nos mandara un hijo mayor, a Jesús el Mesías, el cual sí nos ama y sí murió por nosotros. Y vino para que el mundo conociera acerca del amor del Padre. Resulta que un hombre, un homeless, un hombre de la calle, le dio un infarto y llamaron al 911. Vino la ambulancia, los paramédicos lo estabilizaron al hombre y lo llevaron a un hospital. Y cuando llegó al hospital, las enfermeras y algunos personal de médico que estaba allí se dieron cuenta que el hombre estaba muy sucio, cabello largo, enredado, sus manos sucias, sus pies sucios, y empezaron a lavarlo y lo limpiaron y le cortaron el cabello. A los pocos minutos tenían un cadáver limpio. Tuvieron un cadáver limpio. Él no fue llevado al hospital para que le limpiaran las manos, ni para que le lavaran el cabello, sino para que le trabajaran en su infarto. Pero se quedaron solamente en lo estético, en lo de afuera, y no atendieron la llamada principal. Este hombre había tenido un infarto al miocardio y necesitaban que trabajaran en su corazón y no tanto en su cabello. Bueno, pues en la Sagrada Escritura, en Mateo 28, del 16 al 20, que lo vamos a ver ahorita, vamos a ver el gran mandamiento. Pero antes de Mateo 28 vamos a ver que si nos vamos a la Biblia, a la teología, en ninguna parte de Mateo 28, como lo vamos a ver en unos segundos, en ninguna parte la Biblia le llama al encargo de cumplir el hacer discípulos a todas las naciones. En ninguna parte se le llama gran comisión. Yo sé que esto es un poquito dificultoso para algunos que llevamos años desde Hudson Taylor hablando de la gran comisión, pero la Biblia en ninguna parte habla de la gran comisión. Ese es un título no malo, no bueno, pero es un título que le hemos dado a un pasaje de la Sagrada Escritura. En la Biblia no aparece el término la gran comisión y vivimos hablando de ello. Pero si realmente fuéramos más fieles a la Sagrada Escritura, tendríamos que reconsiderar el término la gran comisión o decirle a las personas: hemos colocado ese título, pero ese título no nace de la Escritura, lo hemos colocado dentro de la Escritura. Lo que sí encontramos en la Sagrada Escritura es el gran mandamiento. Se le acerca un fariseo a Jesús y le pregunta: Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y el segundo es semejante a este: y a tu prójimo
como a ti mismo. La gran comisión solamente tiene sentido cuando nace, en caso que exista la gran comisión, tiene sentido cuando nace de este primer gran mandamiento. Y en el original sí dice gran mandamiento, y en nuestras Biblias sí aparece el gran mandamiento. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el grande mandamiento no es tanto ir a las naciones, el grande mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Estuve en una reunión hace poco de misioneros y hubo unas estadísticas bien interesantes que dieron allí. ¿Sabían ustedes que el 70% de las personas nuevas que llegan a la iglesia son invitadas por las personas nuevas que llegaron el domingo anterior? Porque los antiguos no invitan a nadie. ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? ¿Dicen amén aquí? Oh, dura es esta palabra, ¿quién la podrá escuchar? El 70% de las personas nuevas que llegan a la iglesia son traídas por los nuevos que vinieron el domingo anterior. ¿Por qué los antiguos? Nada de nada. Nadie puede pasarle la gripe a otra persona si no la tiene. Si yo no tengo gripe, yo no puedo pasarte la gripe. ¿Será que yo no paso a Cristo a otros porque no tengo a Cristo? Hermano, ¿por qué no habla de Jerusalén, calles de oro, mar de cristal? Cuando uno tiene a Cristo, uno debería hablar de Cristo. Cuando uno va a ver una película, uno le dice a los otros: mira esta película tan buena. Pero si Cristo es algo aburrido, algo que no tiene sentido en tu vida, algo que solamente ocupa 2 horas los domingos por la mañana, realmente no vale la pena hablarle a otros acerca de esa persona. Pero si Él es tu todo, tú vas a querer hablar de Jesús a otras personas. Pero esta gran comisión solamente surge de un gran enamoramiento del Señor. No podemos hablar de Jesús si no estamos enamorados de Él. Si estuviéramos enamorados realmente de Jesús, quisiéramos que otros conocieran a Jesús. Y el gran mandamiento surge también cuando hay una gran compasión. Y esa es la segunda cosa que vamos a ver, la gran compasión. Miremos el versículo que nos habla acerca de ello. De hecho, el Nuevo Testamento en el original griego está lleno de ese término, gran compasión. Gran compasión tuvo Jesús. Gran compasión, gran compasión. No se habla de gran comisión, se habla de gran mandamiento y se habla de gran compasión. Jesús recorría las diferentes aldeas, dice el original, y enseñaba. En las sinagogas y anunciaba las buenas nuevas de la iglesia. ¿Amén? No. Otra cosa para sorprendernos: en ninguna parte del Nuevo Testamento se predicaba la iglesia. Se predicaba el evangelio del reino. Pero nosotros predicamos de iglesia. Mi iglesia es mejor que la tuya. Mi iglesia es más bonita que la tuya. ¿Cuántos asisten a tu iglesia? A la mía tantos. Y presumimos de nuestras iglesias, cuando el mensaje es no hablar de la iglesia, sino hablar de el reino. Juan el Bautista dijo: el reino se ha acercado, y les mostró un edificio. No, les mostró a su primo que salía del bautismo. El reino de los cielos se ha acercado. Y el mensaje de la primera iglesia del Nuevo Testamento, el mensaje de Juan el Bautista fue: arrepentíos. El mensaje de Jesús fue: arrepentíos. El mensaje de Pedro fue: arrepentíos. El mensaje de Pablo fue: arrepentíos. El mensaje en el libro de los Hechos es: arrepentíos. Pero hemos cambiado ese llamado al arrepentimiento a un llamado: muy bien, ¿dónde está el valiente, el valiente, el valiente que quiere levantar la mano para recibir a Cristo? El valiente, le vamos a regalar un libro, una tarjeta del Walmart de $50. ¿Dónde está el valiente, el valiente? Y estamos manipulando a las personas y no llamándolas al arrepentimiento, cuando el llamado bíblico no es a que nos regalen un librito ni a que nos digan valientes, sino que nos arrepintamos de nuestra antigua manera de vivir. Pero para ello debemos estar enamorados del Señor. Para ello debemos tener gran
compasión. Dice que Jesús se compadecía del enfermo y lo sanaba. Y Jesús sintió mucha compasión, dice la traducción del lenguaje actual. La Reina Valera dice gran compasión porque vio que era gente confundida, que no tenía quien la defendiera. Afuera hay un montón de gente confundida que no saben ni quién son. Se miran a sí mismos y ni se creen a ellos mismos lo que son. ¿Están o no están confundidos? Cuando tú y yo tenemos un mensaje de esperanza, de vida, de paz. Veamos lo siguiente. Primera de Pedro 1:3, en la palabra de Dios para todos, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos tuvo gran compasión. Si no hubiera sido por esa gran compasión, tú no estarías aquí. Y de hecho te digo, si tú crees que mereces estar aquí, tal vez no has nacido de nuevo. Porque uno de los requisitos para entrar al reino de los cielos es reconocer quiénes somos, quiénes éramos, de dónde veníamos. Éramos hijos de ira, dice la Biblia, hijos de perdición. Y necesitamos no volvernos evangélicos. Lo que hemos hecho es que la mentirosa católica le hemos vuelto mentirosa evangélica. La chismosa católica le hemos vuelto chismosa bautista. Pero la Biblia dice: el que robaba no robe más, el que mentía no mienta más. No es cambio de religión, es cambio de vida. Pero hay que enamorarse del Señor. Y para poder cumplir la gran comisión debemos tener gran compasión por los perdidos. Miremos la siguiente. La gran comisión. Entonces llegamos al término que acuñó Hudson Taylor, o por lo menos lo hizo famoso, la gran comisión. Vamos a ver qué es la gran comisión. Ahora sí, entonces vayamos allí al Evangelio según San Mateo, el capítulo 28, desde el versículo, voy a leer desde el 16. Ustedes lo tienen creo que desde el 18. Dice: pero los 11 discípulos, eran 11 porque uno había tenido un problema en el cuello, ¿recuerdan? Judas había tenido un pequeño problema en el cuello. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. No fueron donde ellos querían. Para poder cumplir la gran comisión, una de las características es ir donde el Señor dice que debemos ir, no donde a mí me parece. Fueron al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, para poder cumplir la gran comisión debemos estar acostumbrados a ver a Jesús, obedecerle y verle. Pero si le vemos solamente el domingo por la mañana, va a ser difícil reconocerle. Ser cristiano no es algo que hacemos los domingos por la mañana. Ser cristiano es algo que tú y yo somos conduciendo el carro para venir acá. Ser cristiano es cuando esperamos que el tren se demore 15 minutos. Y lo que hay en nuestro corazón, eso refleja lo que hay en nuestro corazón. Se demora el trencito, ¿eh? Y prueba nuestra paciencia. Pero a veces venimos a los edificios y aparentamos ser lo que no somos. Yo, aquel, cualquier persona. Cuando la vida cristiana no es algo del domingo por la mañana. Es algo de toda la vida, porque estamos enamorados del Señor y porque tenemos compasión de la gente y queremos obedecer al Señor y estamos acostumbrados a verle. Y cuando le vieron, ¿qué sigue? Le adoraron. Cantaron el himno 194. No, la palabra adorar en proscuneo es tirarse al piso, es morder al piso, el morder el polvo. Es que cuando el esclavo en la antigüedad, en el siglo I, el amo lo llamaba, él se levantaba tan rápido para obedecer a su amo que levantaba polvo. La adoración es postrarse ante el Señor, es obedecer ante el Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Y ahorita vamos a ver qué es lo que nos manda. Sí, es un mandamiento. Pero hermanos, si usted me dice, Pastor Jorge, usted tiene que comerse un ajiaco bogotano a la fuerza, me dañó el ajiaco. Pero si usted me dice, ¿le gustaría un ajiaco? Cambian las cosas. Sí, es una orden, es un mandamiento, pero no debemos obedecerlo porque es un mandamiento, sino porque el amor de Cristo me constriñe, porque yo tengo gran compasión, porque gran compasión tuvo Cristo de mí. Y yo quiero que otros conozcan a Jesús.
Y cuando le vieron, le adoraron. Pero ¿qué es lo que sigue el pasaje diciendo? Pero algunos dudaban. Es normal que hay algunos que duden, algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, hay 4 todos, ayúdenme a buscarlos. Y si usted tiene su Biblia en papel, subráyelo. El primer todo es toda potestad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ese es el segundo todo lugar. El primero es todo poder, el segundo todo lugar. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Ese es el tercer todo. Toda enseñanza. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, a todo tiempo y toda compañía. Estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Veamos la siguiente, por favor. Ahí sigue la Gran Comisión. El mandato de la Gran Comisión, en el original, el verbo principal no es ir, porque muchas veces quienes enseñamos la Biblia nos hemos equivocado y hemos hecho el énfasis en ir. No es en ir, el énfasis está en hacer discípulos. El pastor de un rebaño de ovejas pastorea las ovejas. Yo creo que usted mire este cuadro. El pastor de un rebaño de ovejas pastorea las ovejas. Pero ¿quiénes tienen ovejas? ¿Quiénes se reproducen? Las ovejas. Las ovejas tienen ovejas. La labor del pastor es pastorear a las ovejas. Pero el pastor, además de ser pastor, también es oveja. Y como oveja también debe reproducirse. Pero a veces pensamos que es el pastor quien debe reproducir la iglesia. Y somos nosotros las ovejas del Señor. Cantamos, somos ovejas de su prado. Reprodúzcase, hermano. Reprodúzcase, hermana. Hacer discípulos, y en eso también nosotros hemos cometido un error. Creemos que vamos a ver un material de discipulado. El discipulado no es ver un material, no es estudiar un material. El discipulado, matates en la Biblia, en griego, es formar las vidas de las personas para que ellos transmitan esa enseñanza a otros. Segunda de Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí, Timoteo, ante muchas personas, lo que has oído, lo mismo que has oído, encarga a otros. Encarga a hombres fieles que enseñen a otros. ¿Saben ustedes que todas las iglesias del primer siglo, todas, están muertas? No existe ninguna. No existe la iglesia de Éfeso, no existe la iglesia de Colosas. Y voy a decir algo terrible. Esta iglesia algún día se va a morir. Y todas las iglesias se van a morir algún día. ¿Por qué? Porque es el ciclo natural de la vida. Nacer, crecer, reproducirnos y morir. ¿Y cómo se ha mantenido el cristianismo entonces? Porque esas iglesias cuando están vivas se reproducen en otros. Usted algún día se va a morir, pero usted tiene hijos y tiene nietos que van a mantener su apellido, mantener su legado. Esa es la forma como Jesús quiere que cumplamos la gran comisión. No una super iglesia para 1 millón de personas, sino muchas iglesias pequeñas reproduciéndose. Porque algún día, en 40, en 50 o en 100 años, por un huracán, porque se murieron los hermanos, porque vinieron los terroristas, porque el comunismo no le gustó a la iglesia y se cerró. En este momento hay un plan que se llama el POT, Plan de Ordenamiento Territorial. Las iglesias evangélicas en Colombia tienen 2 años para salir de las ciudades. Tienen que reunirse fuera de las ciudades. No es un proyecto de ley, ya es una ley en Colombia. Y los pastores están diciendo, pero metimos 20 años, 30 años a este edificio para comprar ese terreno, compramos lugares para parqueaderos y ahorita ¿qué vamos a hacer? Y eso no va a pasar en Colombia solamente. ¿Saben ustedes que aquí en Estados Unidos muchos edificios de iglesias hoy en día son bares, son cantinas, son lugares para jugar billar? En Cuba fueron expropiadas las iglesias que no se sometieron al régimen y hoy en día son escuelas públicas de karate, de taekwondo, de jiu-jitsu.
Porque iglesia no es un edificio. Iglesia somos nosotros. Nos reunamos en un edificio, en una catacumba, en una cueva o en una casa. Y si pensamos en términos solamente de edificio, no vamos a alcanzar esos 900 hispanos que llegan cada semana a Houston. Usted, mi hermano, usted, mi hermana, y yo nos debemos reproducir. Y si esto tiene algún resultado, si de verdad esta palabra del Señor tiene algún resultado el día de hoy, esa semana usted va a invitar a algún vecino para dentro de 8 días. Porque si no, todos perdimos el tiempo. ¿Alguien dice amén? Es un llamado a reproducirnos. Ir y hacer discípulos, no es tanto el ir, es el hacer discípulos, es formar formadores de líderes, es formar cristianos que aprendan a formar a otros cristianos. No es solamente decirle te invito a una reunión, sino déjame mostrarte cómo orar, déjame mostrarte cómo puedes tú estudiar la Biblia, pero nadie puede dar lo que no tiene. La siguiente, ¿qué es la gran comisión? Es el encargo más importante jamás dado a los hombres por la persona más maravillosa que ha pisado el planeta Tierra, con una delegación de poder, todo poder, una delegación de poder más grande jamás otorgado y con la promesa más leal jamás registrada. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús ha prometido estar contigo cuando tú vayas a evangelizar, cuando tú vayas a hablar a otro de Cristo. Déjame compartirte algo que nos sucedió en el 2018. Fuimos a un restaurante llamado Las Caleñas, no soy socio, ni me dan comisión, pero fuimos allí y había un afro latino en ese lugar que hablaba español y le hablamos de Jesús. Este hombre el domingo siguiente llegó a donde yo estaba trabajando, donde estaba sirviendo en ese momento, y después del servicio él me dice, mire, Pastor Jorge, le entregué mi vida a Cristo, pero yo tengo un problema. Yo he ayudado a traficar drogas y la policía me busca, pero no me van a encontrar porque yo hice que cambiaran las huellas y muchas cosas. Ahorita que soy cristiano, ¿qué debo hacer? Y le dije, brother, yo realmente no te voy a decir qué debo hacer. Incluso si yo mismo tuviera que hacer eso, no te podría responder haciéndome el valiente. Yo voy a ir a entregarme a las autoridades. Pero lo que la Biblia sí dice es que yo debo arrepentirme. Y es que yo debo reconocer mi falta. Y me decía, ¿y usted me acompañaría? Y fuimos a la Clay. Y fue donde el policía y le dijo, yo soy fulano de tal. No, usted está limpio. No, es que yo cambié los papeles. Ponga sus huellas. Y le dijeron, no, usted no tiene nada, pero ahora con las huellas lo vamos a investigar. Lo vamos a llamar. Como a las 3 semanas me llamó y me dijo, Pastor Jorge, ya me ubicaron y ya saben que yo soy yo. Me voy a entregar. Me toca ir al norte de Texas, no me acuerdo el nombre del pueblito. ¿Usted me acompañaría? Y yo fui con él y lo dejé en la cárcel y todavía está preso. Luis tuvo un encuentro con Jesús, un encuentro radical, y le está costando 5 años hasta ahora. Tiene un bebé y tiene 3 hijos más. Wow. El evangelio transforma vidas. El materialismo moderno nos diría, no, te hubieras quedado callado, estarías disfrutando de tu vida. Pero este hombre comprendió lo que significa nacer de nuevo. Este hombre comprendió lo que es el arrepentimiento y dio los pasos que quién sabe si yo los hubiera dado. Él hizo lo correcto. Ser cristiano es hacer lo correcto. Es Cristo en mí la esperanza de gloria.
Nuestros edificios están llenos de convencidos, no de convertidos. Es parecido, pero no es lo mismo. La siguiente, y Jesús se acercó y les habló diciendo: todo poder. Hermano, pero es que yo no sé hablar. Íbamos a evangelizar a la Universidad de Bolívar en Cartagena y nos íbamos un grupo de universitarios a predicar de Cristo. Y con nosotros iba un muchacho alto, cartagenero, tartamudo, Edgar Ibarra. Y nosotros íbamos bien preparados y los muchachos nos hacían preguntas y nosotros les respondíamos Marx, Engels, Freud, Darwin o Parin, y respuestas a los universitarios. Y le preguntaban a Edgar y Edgar decía: Jesús, 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 Jesús. Y la gente no se convertía con nosotros, sino con Edgar, porque de lo único que sabía hablar era de Jesús, Jesús, Jesús. No tenía los estudios, pero tenía el poder del Espíritu Santo. Hermano, y tú ya tienes ese poder. Y nosotros dijimos: no, hay algo que cambiar en nuestro discurso. Nuestro discurso era muy académico, pero el discurso de este hermano era espiritual, era su vida. Su vida estaba llena de Jesús, y cuando tú estás lleno de Jesús se te brota por los poros. No es algo que tú te aprendiste de memoria. Todo poder, tú tienes todo ese poder porque Jesús te lo delegó a ti y a mí, aunque no sepas hablar. Josh McDowell, en uno de sus libros, nos cuenta cómo hacía un hombre para evangelizar universitarios. Se iba a la Universidad de California, a la UCLA, y él iba con un folleto llamado Las 4 Leyes Espirituales. Y entonces él iba y paraba a alguien le decía: ¿lo ayudo? Y le decía: sí, es que me regalaron este folleto y yo necesito saber lo que hay en este folleto. ¿Me lo puede leer? Él era ciego. Y la persona que quería ayudarlo empezaba a leerle el folleto. Se evangelizaba el otro a sí mismo. Y cuando llegaba el momento de la oración, el ciego le decía: ¿quiere usted recibir a Cristo? No importa si eres ciego, mientras tengas a Jesús, puedes hablar de Jesús. Si lo tienes. Si no lo tienes, es difícil. Todo poder. Siguiente. Ese es el mandato: hacer discípulos. No es invitar a la gente a un edificio, sino hacer discípulos y reproducir la vida del maestro en otros. La siguiente: a todo lugar. No, pero es que ese es indocumentado. No, pero que ese es verde, pero que ese es azul, pero es que me cae gordo, pero es que es de la América. No, pero es que es de las Chivas. A todo lugar. Habla de Cristo. A todo, porque es republicano y que ese es demócrata. A todo lugar. Mira en tu barrio donde tú vives quiénes son hispanos. Y hoy, cuando vayas de camino a tu casa, empieza a orar: Señor, te oro por mi cuadra. Te oro por esa señora que le presté unos envases y no me los ha devuelto, Señor. Tócala. Señor, te ruego por este hombre que corta el pasto y me echa el pasto a mí, Señor, tócalo. Y vas a empezar a orar por tus vecinos. Y luego los vas a invitar a tu casa a comer un taco. No de pastor, pero de otra cosa. Y le vas a hablar de Jesús. No le vas a hablar de tu iglesia. No le vas a hablar de un pastor. Le vas a hablar de Jesús. Porque la gente necesita a Jesús. La gente no necesita religión. Necesitan a Jesús. A todo lugar. Siguiente. Mi esposa y yo y estos hermanos de allá de Chile, de El Salvador, de México y de Colombia y otros poquitos más, estamos trabajando en el occidente de Houston, tratando de plantar una obra para el Señor. Entonces estamos como en la triple frontera entre el occidente de Houston, el sur de Cypress y el oriente de Katy. Ahí estamos trabajando. Hay más o menos unos 140,000 hispanos en esa área que están sin Jesús.
Muchos venezolanos están llegando allí, muchos colombianos están llegando ahí, 900 hispanos cada semana. Y usted y yo podemos hacer algo por ellos. Miremos la siguiente. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No voy a detenerme aquí. El énfasis está en hacer discípulos mientras los bautizamos y les enseñamos, que es la siguiente diapositiva. Toda enseñanza, todo lo que el Señor nos ha mandado, debemos enseñarle a los demás. Siguiente. Toda compañía, y aquí yo estoy con vosotros. Él no nos manda a cortar un bosque en la selva del Amazonas con una cuchillita. Nos da el poder del Espíritu Santo. Y además de eso, nos dice: yo estoy contigo. Yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Amén. La siguiente. El gran mandamiento: amar a Dios. La gran compasión: la gente se está perdiendo sin Cristo. La gran comisión, el gran encargo es: háblele a otros acerca de Jesús. Pero la iglesia del siglo XXI está cumpliendo al pie de la letra no la gran comisión, sino la gran omisión, el gran olvido. Preferimos hacer grandes estructuras, preferimos hacer eventos en lugar de cumplir la gran comisión, el llamado a discipular a las naciones. La siguiente, esa es la gran omisión. Hemos olvidado la orden del Señor de hacer discípulos a todas las naciones. ¿No te sientes con poder? No te preocupes. El Señor actúa mejor allí. El Señor actúa mejor en aquellos que se consideran sin poder. Pero es que yo ya llevo 15 años, 20 años y no he hecho nada. Algún día hay que comenzar. Hoy es el día del Señor. Hoy es día de buena nueva. ¿Se acuerdan de los leprosos allá en el Antiguo Testamento? Encontraron un lugar lleno de comida y dijeron, mientras el pueblo de Israel se moría de hambre, y los leprosos decían: podemos comer solitos estos. Pero uno de ellos dijo: no, hoy es día de buena nueva, pero nosotros callamos. Es hora de parar, de callarnos y empezar a hablar de Jesús. Necesitamos, hermanos, sus oraciones, y de hecho el pastor Campo me garantizó 3 cosas que ustedes van a hacer por la comunidad cristiana de West Houston. Primero, orar por nosotros. Ore por nosotros, que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor nos dé amor por Él, que el Señor nos dé compasión por los perdidos. Segundo, si usted tiene amigos por esos lados que no se están congregando en ningún lado, o que son católicos o mormones o ateos, nos encanta ese tipo de personas, o borrachitos o lo que sea. Esos son los que ama Jesús. ¿Saben que esos son los que ama Jesús? Nos encanta ese tipo de personas, porque allí luego vemos el poder de Dios actuando en la vida de las personas. Denos el dato y vamos a visitar a esa persona. Y también nos ha ofrecido el pastor Campo, y a nombre de la iglesia, un apoyo mensual económico para la obra que estamos haciendo. Y también que el día que de pronto tengamos un localcito, un edificio, de pronto pueden ir a ayudarnos a pintar o salir a evangelizar ahí en el barrio o otras cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero vamos a comenzar esta semana hablándole a nuestros vecinos. Padre, este no es el primero, ni el segundo, ni el quinto mensaje que mis hermanos han escuchado sobre esto. Estoy seguro que lo han escuchado en la radio, estoy seguro que lo han escuchado en este púlpito, estoy seguro que lo han leído en tu palabra. Pero el único que nos puede mover a la acción eres tú, Espíritu Santo. Yo te ruego, Señor, por mis hermanos y por toda la iglesia, Señor, en Estados Unidos y en el mundo, para que despertemos y obedezcamos el llamado de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos.